Sí, Alfonso, como gerente de Tolosa, entonces, quisiera preguntarte cómo viviste en el 2012 el cierre del matadero de Durango de Herralde, ¿no? Quisiera saber tu opinión, qué valoración haces después de lo que ocurrió, de lo que pasó y de lo que has visto a posteriori, ¿no? ¿Por qué aquel matadero no podía seguir? Pues Eneco, yo el cierre de los mataderos, y tristemente en Euskadi tristemente en los últimos ha habido bastantes, lo veo como algo muy trágico. Sea el de Ralde o sea que en su momento el de Vitoria, el de Bilbao, se ha demostrado, y ahí están los datos encima de la mesa, que en Vizcaya y en Álava, donde tristemente han desaparecido los mataderos, la ganadería ha caído en picado y la industria cárnica se ha hundido. Sin embargo, en Impuz, cuando se han mantenido los mataderos, el volumen de ganado se ha mantenido y la industria cárnica, pues con muchas dificultades, mucho mejor que en Vizcaya y en Álava. El cierre de Ralde, el último matadero que da en Vizcaya y con un proyecto de hacer un matadero nuevo y que hubiera sido muy bueno para el sector, que se quedara en nada, se frenó, no sé lo que exactamente cuáles fueron los motivos, pues es algo muy triste, la verdad. Sí, pero más que nada yo creo que te hablo ya, el que hubiera un matadero en Vizcaya donde la relación con el productor era total, ¿no? Porque trabajamos con el cordero vizcaíno, con los ganaderos vizcaínos, comercializábamos al 97 o 98% solo producto de Euskal Herria. Uh-huh. Esa unión que había y que funcionaba, ¿no? El motivo que se dio, ¿no? Que externamente se pisara tanto el acelerador para ir en contra de ese mensaje, el cual todo el mundo dice defenderlo, ¿no? Todo el mundo dice defenderlo, la economía sostenible, los precios justos, etcétera, y un largo etcétera, ¿no? Eso yo creo que es esa visión, ¿no? Y luego la relación que en este caso, ¿no? Que hicimos con el Athletic, buscando esas sinergias, que también ahora todo el mundo habla de sinergias, ¿no? Uh-huh. Entre el Sí. sector y el productor, el carnicero, ¿no? Yo creo que, bueno, yo sí te quería agradecer que en aquellos momentos también duros de gestionar, que también hicimos otra cosa, ¿no? Que era como ayudarnos unos a otros, ¿no? Los mataderos pequeños nos ayudábamos unos a otros Uh-huh. muchas veces pues con matarifes y un largo etcétera, ¿no? Con material y un largo etcétera, ¿no? Sí, sí. Que los mataderos yo creo que no debemos ser competencias, sino ayudarnos unos a otros. Cuando mejor se han trabajado todos los mataderos es cuando más mataderos había. Mm, El sector era más grande, había más oportunidades de trabajo. Entonces yo creo que un matadero no es un problema, al contrario, mm. es un motor del sector. Sí, yo creo que en aquellos años, no sé si cómo decirlo, pero era como una especie de liga de mataderos comarcales, ¿no? Entre Llodio, Herralde, Oñati, Tolosa, había y Urqueico también en su caso, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, había una defensa clara de esos mataderos, ¿no? Sí, porque al final esos mataderos son los que sostienen el sector. Al final es el que se apoya al pequeño productor. Y mantienen las relaciones comerciales que son clave Y el circuito corto en el circuito corto, ¿no? y el bienestar animal, ahora que está tan de moda. Vascari Gasco, Afonso. Zurich.